La casa de la familia Turner siempre había tenido algo extraño, algo que nunca podían explicar del todo. Era una casa amplia y antigua, con pisos de madera que crujían incluso cuando nadie caminaba sobre ellos. Pero lo más peculiar era el sótano, siempre oscuro, siempre frío, y con una atmósfera que parecía absorber la luz y el sonido. Los Turner lo evitaban tanto como podían. Nadie sabía por qué el sótano tenía esa energía inquietante. No guardaban nada allí, excepto viejas cajas de recuerdos y muebles olvidados. Pero las pocas veces que alguien bajaba, había un sentimiento constante de ser observado. A veces se escuchaban ruidos, un leve gemido, un susurro distante, o un crujido que no podían atribuir a las tuberías o a la madera. Una noche de invierno, la hija menor, Sofía, despertó sobresaltada. Había oído algo, un grito ahogado que parecía venir desde abajo. Bajó las escaleras en silencio, intentando no despertar a nadie. Cuando llegó al primer piso, el ruido se repitió, más claro esta vez, un lamento profundo, como si alguien estuviera atrapado. Sophie miró hacia la puerta del sótano, que estaba ligeramente entreabierta, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La luz del pasillo iluminaba apenas los primeros escalones, dejando el resto en penumbra. ¿Hay alguien ahí?, susurró, su voz temblando. El silencio fue la única respuesta, pero un golpe sordo retumbó en las profundidades del sótano, como si algo hubiera caído. Sophie retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, y corrió de regreso a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. No podía explicar lo que había sentido, pero supo que esa noche no dormiría. Al día siguiente, durante el desayuno, Sophie contó lo que había escuchado. Su madre, Claire, intentó tranquilizarla. Seguramente fue el viento, dijo, aunque evitaba mirar a los ojos de su hija. Su padre, Mark, negó con la cabeza. Ese sótano siempre ha sido extraño. Deberíamos cerrarlo para siempre. Sin embargo, su hermano mayor, Liam, se burló. Es solo tu imaginación, Sophie. No hay nada allá abajo. Esa misma tarde, decidido a demostrar que no había nada que temer, Liam tomó una linterna y bajó al sótano. Sophie lo siguió, aunque a una distancia prudente. La luz de la linterna iluminaba las cajas apiladas y los rincones polvorientos, pero nada parecía fuera de lo común. ¿Ves? Solo es un sótano viejo, dijo Liam con una sonrisa triunfante. Pero justo cuando estaba a punto de regresar, un sonido bajo y gutural resonó desde el fondo del sótano. Ambos se quedaron inmóviles. La linterna comenzó a parpadear y el aire se volvió gélido. Sophie tiró de la manga de su hermano, pero él no podía moverse, sus ojos fijos en la oscuridad. Algo se movió entre las sombras. Cuando finalmente lograron salir corriendo, Claire y Mark los encontraron pálidos y sin aliento en la sala de estar. «¡Hay algo allá abajo!», gritó Sophie, pero Liam permaneció en silencio, incapaz de explicar lo que había visto. Esa noche, los ruidos aumentaron. No eran simples crujidos o susurros, eran golpes fuertes, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde dentro. Claire decidió llamar a un experto en fenómenos paranormales, aunque Mark estaba escéptico. «Esto es ridículo», murmuró, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Cuando llegó el investigador, un hombre mayor llamado Richard, se detuvo frente a la casa y frunció el ceño. «Hay algo oscuro aquí», dijo antes de entrar. Llevaba una pequeña maleta con herramientas y cámaras, y pidió bajar al sótano solo. Minutos después, todos escucharon un grito desgarrador que venía desde el sótano. Corrieron hacia la puerta, pero Richard subió tambaleándose antes de que pudieran llegar. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «No sé qué hay ahí abajo», dijo con la voz quebrada.
pero no pertenece a este mundo. Esa misma noche, la familia empacó lo esencial y se fue a un hotel cercano. Mark insistió en que debían vender la casa, pero Claire sabía que no sería tan fácil. ¿Quién compraría un lugar así?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, volvieron a la casa solo para recoger sus pertenencias. Pero al entrar, notaron algo extraño. La puerta del sótano estaba abierta de par en par, y una brisa fría se extendía por toda la casa. Mark bajó con cautela, armado con un bate, mientras los demás esperaban en la sala. Cuando no regresó después de varios minutos, Claire comenzó a gritar su nombre. Finalmente, bajó con Liam y Sophie, encontrando a Mark parado en el centro del sótano, inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la pared del fondo, donde una inscripción había aparecido, grabada en la madera podrida. Somos nosotros quienes gritamos, y ahora tú también lo harás. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del sótano se cerró de golpe y los gritos comenzaron. La casa quedó en silencio. Semanas después, los vecinos notaron que la familia Turner no regresó. Las luces de la casa seguían parpadeando cada noche, y algunos juraban oír gritos ahogados que venían desde lo profundo. Nadie se atrevió a entrar. Con el tiempo, la casa se deterioró, cubierta de enredaderas y musgo, pero la puerta del sótano siempre permaneció entreabierta, como si estuviera esperando. Y aquellos que pasaban cerca juraban oírlo. Un grito interminable, atrapado para siempre en el sótano que nunca callará. Los años pasaron y la casa de los Turner quedó abandonada, convertida en una ruina cubierta de maleza. A pesar de su estado, nadie se atrevía a demolerla ni siquiera a entrar, salvo un grupo de jóvenes exploradores urbanos que llegaron una noche, impulsados por la curiosidad y las historias que circulaban sobre el sótano que gritaba. ¿De verdad crees que los gritos son reales?, preguntó Hannah, la más escéptica del grupo, mientras encendía su linterna. «Es lo que dicen», respondió Lucas, que lideraba el grupo. «Si grabamos algo aquí, este video será un éxito. Nadie ha venido desde la desaparición de los Turner». Al llegar a la casa, los exploradores notaron que todo parecía más intacto de lo esperado. La estructura seguía en pie, y las ventanas rotas dejaban entrar un aire frío, a pesar de que la noche era templada. Pero lo que llamó su atención de inmediato fue la puerta del sótano, ligeramente abierta, como si los estuviera invitando. «No me gusta esto», murmuró Jake, el más nervioso del grupo. «Es como si nos estuviera esperando». «Eso es lo emocionante», dijo Lucas, intentando mantener la calma. «Vamos, no hemos venido hasta aquí para quedarnos afuera». Con cautela, los 4 jóvenes descendieron las escaleras, iluminando el sótano con sus linternas. El aire era más frío, más denso, y cada paso resonaba con un eco inquietante. A primera vista, el sótano parecía normal. Cajas viejas apiladas, muebles cubiertos de polvo y una humedad persistente. Pero mientras avanzaban, Hannah notó algo extraño. «¿Ven esas marcas en las paredes?», preguntó, apuntando con su linterna. Eran arañazos profundos, como si alguien o algo hubiera intentado escapar. Las marcas cubrían casi todas las superficies, formando patrones irregulares que parecían expandirse hacia el fondo del sótano. «Esto no está bien», dijo Jake, retrocediendo. «Deberíamos irnos». Pero antes de que pudieran decidir, un sonido bajo y gutural resonó desde las profundidades. Un gemido que se transformó en un grito largo y desgarrador, llenando cada rincón del sótano. Las linternas parpadearon y el suelo pareció vibrar bajo sus pies. «¡Corran!», gritó Hannah, pero cuando intentaron regresar, la puerta del sótano se cerró con un estruendo, dejándolos atrapados en la oscuridad.
El grito se intensificó y las sombras en el sótano comenzaron a moverse, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Una figura oscura emergió del fondo, apenas visible entre los destellos de luz de las linternas. No tenía forma definida, pero irradiaba un odio palpable. «¡Apunten las linternas!», gritó Lucas, tratando de mantener el control, pero la luz no hacía nada. La figura avanzaba lentamente, y con cada paso, el grito se volvía más ensordecedor, más humano, como si viniera de innumerables voces atrapadas en su interior. Jake fue el primero en caer de rodillas, cubriéndose los oídos mientras gritaba de terror. «¡No puedo soportarlo! ¡Está dentro de mi cabeza!». «¡Ayúdenme a abrir la puerta!», gritó Hannah, golpeando desesperadamente la madera, pero era inútil. La figura se acercaba más, y con cada segundo sentían cómo el aire se volvía más pesado, más opresivo, como si el sótano intentara tragarlos. Finalmente, la figura se detuvo frente a ellos. El grito cesó de golpe, dejando un silencio aún más aterrador. En la penumbra, una voz surgió, baja y arrastrada, como si viniera de lo más profundo de la tierra. «Nadie escapa del sótano que grita». Las luces de las linternas se apagaron al unísono, y la oscuridad los envolvió por completo. A la mañana siguiente, la casa parecía igual de abandonada, pero algo había cambiado. La puerta del sótano estaba abierta de par en par, y un silencio absoluto emanaba de su interior. Los equipos de los jóvenes exploradores estaban tirados junto a la entrada, pero no había señales de ellos. Con el tiempo, los rumores crecieron. Aquellos que se atrevían a acercarse juraban que, al caer la noche, los gritos comenzaban de nuevo. Pero ya no eran gemidos desconocidos. Ahora eran las voces de Hannah, Lucas, Jake y los demás, atrapadas para siempre en el sótano que nunca dejaría de gritar. Y cada vez que alguien intentaba entrar, la puerta se cerraba sola, como si la casa estuviera esperando a su próxima víctima. Con el tiempo, la casa de los Turner se convirtió en una leyenda local. Los más valientes, o los más tontos, continuaban acercándose, deseosos de desafiar la historia del sótano que gritaba. Pero ninguno de ellos volvía a salir. En una fría noche de otoño, un periodista llamado Michael llegó al pueblo con la intención de investigar la desaparición de los jóvenes exploradores y los relatos sobre la casa. Era un hombre escéptico, acostumbrado a desmontar leyendas urbanas y relatos de lo paranormal. «No hay nada más que superstición aquí», murmuró mientras caminaba hacia la casa con su grabadora encendida. Cuando llegó, notó algo que lo puso en alerta. La puerta del sótano estaba entreabierta, como si alguien lo estuviera esperando. Michael sacó una linterna y cruzó el umbral de la casa, ignorando el aire frío que lo envolvía. «Esto es solo una casa vieja», se recordó a sí mismo. Al bajar las escaleras del sótano, Michael comenzó a documentar lo que veía. Las marcas en las paredes, las cajas apiladas y las sombras que parecían danzar en el borde de su luz. «Nada fuera de lo común», dijo en voz alta, aunque su voz temblaba. De repente, un golpe sordo resonó detrás de él, haciendo que girara bruscamente. La puerta del sótano se había cerrado sola. Michael intentó no entrar en pánico. «El viento», se dijo, aunque no había ninguna corriente. Mientras inspeccionaba el sótano, el aire se volvió más pesado y la temperatura descendió. Su linterna comenzó a parpadear y un zumbido bajo llenó el espacio, creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un grito desgarrador. Michael se tapó los oídos, pero el sonido no venía del exterior. Resonaba dentro de su mente. «¡Basta!», gritó, dejando caer la linterna. Pero el grito continuó, acompañado de un susurro gutural que no podía comprender. «Devuélvelos»,
Michael encendió su linterna de nuevo y vio algo que lo dejó helado. En la pared del fondo, las marcas de arañazos habían formado palabras. «Nos perteneces». El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y de las sombras surgieron figuras oscuras, humanas pero irreales, con rostros desfigurados que parecían gritar en silencio. Michael retrocedió, sintiendo cómo su mente se rompía con cada segundo. Intentó subir las escaleras, pero una fuerza invisible lo detuvo. «¿Qué quieren de mí?», gritó. Una de las sombras se acercó más, extendiendo una mano hacia él. En ese instante, la grabadora en su bolsillo comenzó a reproducir un sonido. Las voces de los exploradores desaparecidos suplicando ayuda. «Déjame ir». Michael golpeó la puerta del sótano con todas sus fuerzas y finalmente ésta cedió. Se lanzó hacia afuera, rodando hasta el suelo de la sala. Cuando miró hacia atrás, las sombras se quedaron inmóviles en el umbral, como si estuvieran atrapadas en el sótano. Pero los gritos continuaron, retumbando en toda la casa. Michael corrió hacia su auto, dejando todo su equipo detrás. No miró hacia atrás. No quiso hacerlo. Mientras arrancaba el motor y se alejaba, pudo ver por el espejo retrovisor que la casa parecía más oscura, más viva, como si lo observara. Esa noche, Michael publicó un artículo breve, dejando fuera los detalles más espeluznantes, pero sabía que no había terminado con el sótano. Las palabras «devuélvelos» y «nos perteneces» seguían resonando en su mente. Días después, Michael revisó su grabadora, esperando encontrar algo que explicara lo ocurrido. Pero en lugar de sus propias palabras, solo escuchó el grito interminable, el mismo que había oído en el sótano. Y al final de la cinta, una voz surgió, clara y directa. «Vuelve». Michael apagó la grabadora, su corazón acelerado. Esa noche, mientras intentaba dormir, un leve crujido resonó en su habitación. Cuando encendió la luz, vio algo que lo paralizó. En la esquina de la habitación había una pequeña puerta de madera que antes no estaba allí, entreabierta. Y desde el interior, un grito ahogado comenzó a surgir. Michael permaneció inmóvil, su respiración entrecortada mientras observaba la puerta que había aparecido en su habitación. No estaba seguro de si era real o si su mente le jugaba una cruel broma. El grito proveniente de su interior era bajo, pero reconocible. El mismo grito que había oído en el sótano de la casa Turner. Reuniendo el poco valor que le quedaba, se acercó lentamente a la puerta, llevando consigo su linterna y su grabadora, que ahora parecía pesar más que nunca. Se arrodilló frente a la abertura y con manos temblorosas empujó la puerta un poco más. Al instante, un aire frío y denso escapó, apagando las luces de la habitación. La oscuridad lo envolvió por completo, excepto por el débil haz de su linterna. Desde el interior de la puerta, un susurro emergió, cargado de desesperación. «No hay salida. No hay escape». Michael quiso retroceder, pero cuando intentó levantarse, sintió una fuerza invisible tirando de él. La puerta se abrió completamente, revelando un abismo oscuro. Dentro, podía distinguir sombras que se movían lentamente, retorciéndose como si estuvieran atrapadas. De repente, su grabadora se encendió sola. Las voces de los jóvenes exploradores desaparecidos comenzaron a reproducirse una vez más, pero esta vez no suplicaban ayuda. «Nos llevaste contigo», decían al unísono. «Ahora, tú también perteneces». El aire a su alrededor se volvió insoportablemente frío, y antes de que pudiera reaccionar, una mano oscura emergió del abismo, agarrando su brazo con una fuerza inhumana. Michael gritó, luchando por liberarse, pero era inútil. La mano tiró de él hacia el interior de la puerta, y el abismo lo envolvió por completo. La puerta se cerró de golpe,
y el grito de Michael quedó atrapado dentro. A la mañana siguiente, un vecino tocó a la puerta de Michael, preocupado por las luces parpadeantes de su casa durante toda la noche. Al no obtener respuesta, entró para buscarlo, pero la casa estaba vacía. No había señales de Michael, excepto por una pequeña grabadora que yacía en el suelo junto a la cama. El hombre la recogió y al encenderla, escuchó algo que lo hizo soltarla de inmediato. Era el grito de Michael, interminable, mezclado con las voces de otros, todos atrapados en un eco aterrador. El vecino salió corriendo de la casa, dejando la grabadora atrás, y desde ese día nadie más volvió a entrar. La casa de Michael quedó abandonada, al igual que la de los Turner, pero aquellos que pasaban por la calle aseguraban que, si te detenías frente a la ventana por la noche, podías ver una puerta pequeña, entreabierta, brillando con una luz tenue. Y si te quedabas lo suficiente, podías oírlo, un grito lejano, perpetuo, que venía del abismo al otro lado de la puerta, porque el sótano que gritaba nunca fue solo un lugar, era una condena. Y ahora, Michael formaba parte de ella, para siempre. El pueblo de Redridge siempre había vivido bajo la sombra de la antigua capilla en la colina. La estructura, de piedra negra y con un campanario torcido, se alzaba como un espectador silencioso, observando cada rincón del lugar. Los habitantes evitaban hablar de ella, y los pocos que se atrevían a subir lo hacían solo durante el día. A medida que caía la noche, la colina quedaba completamente desierta, y la capilla se convertía en un lugar que nadie osaba mirar. Las historias decían que la capilla había sido consagrada hacía siglos, pero algo había salido terriblemente mal. Un ritual, una traición, o quizás ambas. Nadie lo sabía con certeza, pero todos coincidían en que la colina nunca había vuelto a ser la misma. La campana de la capilla sonaba a veces, aunque no había viento que la moviera, y luces inexplicables se veían parpadear tras sus ventanas rotas. Una fría noche de otoño, Eleanor, una joven fotógrafa, llegó a Redridge en busca de inspiración. Había oído las historias de la capilla y estaba decidida a documentarla. Para ella, no era más que un edificio viejo con historias exageradas. Armada con su cámara y una linterna, comenzó su ascenso por la colina, ignorando las advertencias de los aldeanos. El aire se volvió más frío a medida que se acercaba a la capilla, y un silencio inquietante la envolvió. Cuando llegó a la cima, se detuvo frente a la puerta de madera que estaba entreabierta. La oscuridad en su interior parecía más densa que la noche misma, pero Eleanor no vaciló. Entró, dejando que su linterna iluminara los restos de bancos destrozados, vidrieras rotas y un altar cubierto de polvo. El ambiente era opresivo, pero no encontró nada inusual. Se movió con cautela, tomando fotografías mientras su linterna temblaba en su mano. Justo cuando estaba por marcharse, un sonido la detuvo en seco. Un suave susurro que parecía venir del altar. Se giró rápidamente, enfocando la linterna, pero no había nada. Solo el viento. Murmuró para tranquilizarse, aunque no había viento. Entonces lo escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, como si alguien pronunciara su nombre. Eleanor. La voz era arrastrada, gutural, y parecía resonar desde las paredes mismas. El pánico comenzó a crecer dentro de ella, pero antes de que pudiera moverse, la campana del campanario sonó una vez, fuerte y profunda. Eleanor corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, dejándola atrapada en la capilla. La linterna comenzó a parpadear, y las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, alargándose y moviéndose hacia ella.
Eleanor gritó, golpeando la puerta con todas sus fuerzas, pero el sonido de sus golpes fue ahogado por un coro de susurros que llenaron el aire. Cuando la linterna finalmente se apagó, Eleanor quedó envuelta en la oscuridad total, y en esa oscuridad vio algo que nunca podría olvidar. Una figura alta y delgada emergiendo del altar, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que no era humana. Al día siguiente, los aldeanos notaron que las cámaras de Eleanor estaban tiradas al pie de la colina. Nadie se atrevió a subir para buscarla, pero todos supieron que la capilla había reclamado otra víctima. Las noches que siguieron fueron peores. La campana comenzó a sonar con más frecuencia, siempre al caer la medianoche, y las luces detrás de las ventanas parpadeaban como si alguien estuviera dentro. Algunos habitantes juraban escuchar el eco de los gritos de Eleanor mezclados con los susurros, llamándolos desde lo alto de la colina. Un grupo de aldeanos decidió tomar cartas en el asunto. Con linternas y herramientas, subieron juntos hasta la capilla, dispuestos a sellar la puerta y asegurarse de que nadie más pudiera entrar. Pero cuando llegaron, encontraron la puerta abierta y el interior completamente vacío, salvo por una sola fotografía tirada en el suelo. En la imagen, la capilla se veía iluminada desde dentro, y en el altar se distinguía claramente la figura alta y sonriente que Eleanor había visto antes de desaparecer. El grupo regresó corriendo al pueblo, aterrorizado. Esa misma noche, la campana sonó 3 veces más fuerte que nunca, y las luces en las ventanas de la capilla brillaron intensamente antes de apagarse de golpe. Desde entonces, nadie volvió a subir a la colina. Con el tiempo, la capilla en la colina quedó olvidada, cubierta de enredaderas y musgo. Pero cada cierto tiempo, cuando la luna llena iluminaba la colina, algunos juraban ver una figura alta y delgada parada en el campanario, observando al pueblo en silencio. Y aunque las historias de la capilla se desvanecieron con los años, una cosa permaneció constante. Al caer la noche, siempre había una sensación de que algo en la colina aún esperaba. Décadas después, la capilla en la colina seguía en pie, aunque el tiempo y el abandono la habían dejado en ruinas. Las enredaderas cubrían la mayor parte de sus paredes, y el campanario parecía inclinarse más con cada año que pasaba. Los aldeanos de Redridge ya no hablaban de ella. Preferían fingir que nunca había existido, pero su presencia era imposible de ignorar. Una noche de invierno, un historiador llamado Thomas Gray llegó al pueblo. Había leído sobre la capilla y las desapariciones asociadas a ella, incluido el caso de Eleanor. Thomas era un hombre pragmático, que no creía en lo sobrenatural. Decidió subir a la colina, convencido de que encontraría una explicación lógica para los misterios. Los aldeanos trataron de advertirlo, pero Thomas desestimó sus advertencias con una sonrisa. «Solo son cuentos para asustar a los niños», dijo mientras ajustaba su mochila y comenzaba el ascenso. La noche era clara, y la luna llena iluminaba el sendero. Cuando llegó a la cima, la capilla lo recibió con su habitual aire de desolación. La puerta, aunque cubierta de moho y casi cayéndose de sus bisagras, estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Thomas encendió su linterna y entró. El interior era tal como lo describían las historias: bancos rotos, un altar cubierto de polvo y un aire que parecía más frío que en cualquier otro lugar. Sin embargo, no encontró nada que pudiera considerarse sobrenatural. Tomó algunas fotografías y comenzó a revisar las inscripciones en las paredes. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro bajo, apenas audible, que parecía venir desde el altar. Thomas giró rápidamente, apuntando con su linterna, pero no vio nada.
Avanzó con cautela y al acercarse al altar notó algo extraño. Un libro antiguo que no estaba allí cuando entró. El libro estaba abierto y sus páginas estaban llenas de escritura en un idioma que no reconocía. Thomas intentó descifrarlo, pero un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. El susurro volvió, más fuerte esta vez, acompañado por un leve movimiento de las sombras en las esquinas de la capilla. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, aunque su voz sonó débil incluso para él mismo. La única respuesta fue la campana del campanario, que sonó con un estruendo que resonó en toda la capilla. Thomas retrocedió, dejando caer el libro. Las sombras comenzaron a moverse, alargándose y acercándose al altar. Su linterna parpadeó, y por un momento pudo ver una figura alta y delgada emergiendo de la oscuridad. La figura lo miró con ojos brillantes, como si lo estuviera evaluando, y luego sonrió. Thomas corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Golpeó y gritó, pero sus gritos fueron absorbidos por el coro de susurros que ahora llenaban la capilla. Las sombras lo rodearon y la figura avanzó lentamente hacia él. La linterna de Thomas cayó al suelo y el lugar quedó sumido en una oscuridad total. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la mochila de Thomas tirada al pie de la colina. En su interior estaba su cámara, pero todas las fotografías estaban en blanco, excepto una. En ella, la capilla aparecía completamente iluminada desde dentro, y en la ventana del campanario se distinguía la figura alta y sonriente. Los aldeanos no intentaron buscarlo. Sabían que la capilla había reclamado otra vida. Esa noche, la campana sonó más fuerte que nunca, y una nueva luz comenzó a parpadear tras las ventanas rotas. Los susurros, que habían permanecido en silencio durante años, volvieron a escucharse, mezclados con lo que algunos juraban eran los gritos de Thomas. Con el tiempo, Redridge quedó completamente abandonado. Nadie quería vivir bajo la mirada constante de la capilla, pero aquellos que se aventuran cerca aseguran que, en noches claras, pueden ver la silueta de alguien parado en el campanario, observando en silencio. Y siempre, sin falta, cuando el reloj marca la medianoche, la campana vuelve a sonar, como un recordatorio de que la capilla en la colina aún vive. Y espera. Con el tiempo, la capilla en la colina y el pueblo de Redridge quedaron completamente olvidados, devorados por la naturaleza y el paso de los años. Pero el eco de su leyenda continuó, atrayendo a exploradores y curiosos que buscaban respuestas. Ninguno regresó. Décadas después, un equipo de arqueólogos, intrigados por los rumores de desapariciones y los misterios alrededor de la capilla, llegó al lugar. Estaban equipados con tecnología avanzada, cámaras térmicas y sensores de movimiento. La idea era documentar cada rincón de la colina y del edificio que tantos temían. Al anochecer, comenzaron su trabajo. La colina estaba extrañamente tranquila, y el aire, aunque frío, era soportable. Desde la cima, la capilla se erguía en silencio, su fachada cubierta de musgo y con su campanario inclinándose peligrosamente. Pero algo los inquietaba. Las herramientas electrónicas comenzaron a fallar en cuanto cruzaron el umbral. Dentro de la capilla, los arqueólogos descubrieron lo que parecía ser un altar renovado, con símbolos extraños grabados en la piedra. Uno de los arqueólogos, Sarah, se inclinó para inspeccionar más de cerca. Cuando el Hotel Rosewood abrió sus puertas en 1923, fue considerado un símbolo de lujo y elegancia. Sus pasillos estaban decorados con candelabros de cristal, alfombras suaves como nubes y detalles art deco
que lo convertían en el destino favorito de ricos y famosos. Pero con el tiempo, la gloria se desvaneció. Las habitaciones quedaron vacías y el hotel cerró sus puertas, abandonado al polvo y al olvido. Décadas después, una cadena de hoteles adquirió el edificio y lo renovó, devolviéndole parte de su antiguo esplendor. Sin embargo, desde su reapertura, comenzaron los rumores. Algunos huéspedes aseguraban escuchar susurros en los pasillos cuando no había nadie cerca. Otros hablaban de puertas que se cerraban solas y de un extraño sentimiento de opresión al intentar salir del edificio. Los empleados murmuraban historias de personas que entraban, pero nunca salían. Una noche, Claire, una joven escritora, llegó al Rosewood buscando inspiración para su próxima novela. El vestíbulo estaba iluminado con una luz cálida y el recepcionista, un hombre pálido con una sonrisa demasiado amplia, le dio la bienvenida con una amabilidad casi inquietante. «Habitación 403», dijo, entregándole la llave. «Espero que disfrute su estadía». Claire notó algo extraño mientras subía en el ascensor. Aunque el hotel parecía estar bien cuidado, había una sensación inexplicable en el aire, como si el edificio estuviera observándola. Al llegar a su habitación, encontró todo impecable: las sábanas blancas, una lámpara que arrojaba una luz suave y una vista perfecta de la ciudad. Pero algo no encajaba. La habitación estaba demasiado tranquila. Durante la primera noche, Claire no pudo dormir. A cada rato le parecía escuchar un ruido, un suave susurro que venía de las paredes. Se levantó y revisó la habitación, pero no encontró nada fuera de lugar. Al regresar a la cama, notó que la puerta del armario estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de que la había cerrado. «Debo estar imaginando cosas», murmuró, intentando calmarse. Al día siguiente, Claire decidió explorar el hotel. Los pasillos estaban desiertos y el silencio era perturbador. En el cuarto piso, notó una puerta sin número, marcada con un letrero de personal autorizado. Algo en ella le llamó la atención. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mientras miraba alrededor, escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, no había nadie. De regreso a su habitación, encontró algo que la dejó helada. Su laptop estaba encendida y en la pantalla había un documento que no recordaba haber abierto. Contenía solo una frase, repetida una y otra vez: «No intentes irte». Claire apagó la laptop, convencida de que alguien le estaba jugando una broma. Llamó a la recepción, pero nadie contestó. Intentó salir del hotel, pero al llegar al vestíbulo, las puertas automáticas no se abrieron. La recepción estaba vacía y el lugar parecía aún más oscuro que antes. «Hola», llamó, pero su voz se perdió en el vacío. Cuando regresó al ascensor, notó que el espejo tenía una grieta que no estaba allí antes. Al mirar más de cerca, vio algo que la hizo retroceder. Su reflejo no la seguía. La imagen en el espejo permanecía inmóvil, con una expresión de miedo que no coincidía con la suya. Esa noche, Claire intentó contactar a alguien por teléfono, pero no había señal. Cuando encendió la televisión, las pantallas solo mostraban su habitación desde distintos ángulos, como si estuviera siendo vigilada. Apagó todo y se encerró en el baño, temblando. De repente, escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Al principio fue suave, pero se volvió más insistente. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. Finalmente, el golpeo cesó y un silencio sepulcral llenó el aire. Claire salió del baño con cautela, pero su habitación estaba vacía. Sin embargo, algo había cambiado. En el espejo del tocador había una frase escrita con algo que parecía ser ceniza: «Ya eres parte de nosotros». La puerta de la habitación se cerró de golpe
y Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró el picaporte desesperada, pero no podía abrirla. Al darse la vuelta, vio una figura oscura parada frente a la ventana. La luz de la lámpara parpadeó y la figura avanzó lentamente hacia ella. Claire gritó, pero su voz se apagó en el aire. Días después, un nuevo huésped llegó al Hotel Rosewood. El recepcionista, con su sonrisa amplia y mirada vacía, le entregó la llave de la habitación 403. «Espero que disfrute su estadía», dijo, inclinándose levemente. El huésped tomó la llave, sin notar el leve parpadeo de las luces ni el extraño eco que parecía llenar el vestíbulo. Subió al ascensor, ignorando el frío que sentía en el aire. En la habitación 403, la ventana ofrecía la misma vista perfecta de la ciudad, y las sábanas estaban perfectamente arregladas. Pero en el fondo del espejo del tocador, si uno miraba lo suficiente, podía distinguirse una figura oscura, inmóvil, como si esperara. Porque en el Hotel Rosewood nadie realmente se va. El hotel siempre te encuentra un lugar. Los días se convirtieron en semanas y nadie volvió a saber de Claire. La habitación 403 seguía recibiendo nuevos huéspedes, todos atraídos por el encanto del Hotel Rosewood, pero ninguno parecía quedarse lo suficiente para contar su experiencia. Los empleados, si es que realmente lo eran, siempre estaban allí, sonrientes, cumpliendo sus funciones en un silencio perturbador. Un día, un investigador paranormal llamado Ethan Cross llegó al hotel. Había escuchado los rumores sobre huéspedes desaparecidos, espejos que reflejaban más de lo que debían y puertas que nunca se abrían. Su objetivo era claro: descubrir qué era lo que hacía del Hotel Rosewood un lugar tan maldito. Al cruzar el vestíbulo, sintió el cambio en el aire. El lugar estaba impecable, pero había algo en los detalles que no encajaba. Las flores frescas en los floreros nunca se marchitaban, y los candelabros brillaban con una luz que no parecía provenir de las bombillas. Ethan registró su entrada, y el recepcionista le entregó la llave de la habitación 403. «Disfrute su estadía», dijo el recepcionista con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ethan tomó la llave, sintiendo un escalofrío al tocarla, como si el metal estuviera más frío de lo normal. Subió al ascensor, que emitió un leve chirrido al ascender. Las puertas se abrieron en el cuarto piso, y los pasillos estaban vacíos, envueltos en un silencio tan profundo que podía oír sus propios pasos resonar. Al entrar en la habitación, Ethan notó la perfección inquietante de todo: la cama impecable, la lámpara tenue y la ventana que ofrecía una vista surrealista de la ciudad, como si no fuera real. Sin perder tiempo, comenzó a instalar su equipo: cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y una grabadora de audio que dejó en la mesita de noche. Todo estuvo tranquilo hasta que el reloj marcó la medianoche. Fue entonces cuando la temperatura en la habitación cayó de golpe. Ethan, acostumbrado a estos fenómenos, encendió su linterna y miró alrededor. Su sensor de movimiento comenzó a sonar, indicando actividad cerca del espejo del tocador. Al girarse, vio lo que parecía una sombra alargada moviéndose detrás de él. Se acercó al espejo, pero no vio nada, solo su propio reflejo. Sin embargo, cuando apagó la linterna, notó que algo en el reflejo no era correcto. Su propio rostro estaba fijo, inmóvil, mientras él respiraba. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ethan corrió para abrirla, pero el pasillo estaba vacío. Cerró con llave y regresó a su equipo, pero las cámaras habían dejado de grabar. La grabadora, en cambio, reproducía un sonido constante, un susurro bajo, que lentamente comenzó a formar palabras. «No te vayas». El aire se volvió más pesado,
y la lámpara comenzó a parpadear. En el espejo, las sombras se alargaron, fusionándose hasta formar una figura oscura con ojos brillantes y vacíos. Ethan retrocedió, pero la figura salió del espejo, moviéndose hacia él con una lentitud calculada. «¿Qué quieres?», gritó Ethan, levantando su linterna. La figura no respondió. En cambio, extendió una mano que parecía hecha de humo, y Ethan sintió como si el aire mismo lo envolviera, impidiéndole moverse. Su visión comenzó a oscurecerse, mientras las palabras resonaban en su mente. «Ya no puedes salir». A la mañana siguiente, la habitación 403 estaba perfectamente arreglada, como si nadie hubiera estado allí. El recepcionista, con su sonrisa perpetua, tomó una nueva llave para otro huésped. «Disfrute su estadía», dijo mientras entregaba la llave. Ethan nunca fue encontrado, pero sus cámaras permanecieron intactas en la habitación. Una semana después, otro huésped encontró uno de sus videos, pero cuando intentó verlo, solo mostró imágenes distorsionadas de la habitación y un solo mensaje escrito en el espejo del tocador. «El hotel nunca te deja ir». El Hotel Rosewood sigue abierto. Sus luces cálidas atraen a quienes buscan comodidad o curiosidad. Pero quienes cruzan sus puertas nunca vuelven a ser los mismos, si es que vuelven. El Rosewood siempre encuentra espacio y siempre está esperando. Ethan abrió los ojos, pero no estaba en la habitación 403. El entorno era oscuro, con paredes que parecían pulsar como si estuvieran vivas. El aire era pesado, casi imposible de respirar. Las luces que parpadeaban a lo lejos revelaban pasillos interminables, como un laberinto sin salida. Intentó moverse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo invisible las sujetara. Entonces lo escuchó, un susurro, suave al principio, pero que se hacía más fuerte con cada segundo. «Estás en casa». La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ethan intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el silencio opresivo. Caminó tambaleándose, siguiendo las luces parpadeantes que parecían guiarlo. Los pasillos no eran los mismos del Hotel Rosewood. Estas paredes eran diferentes, húmedas, cubiertas de grietas que goteaban un líquido oscuro. Con cada paso, el susurro se hacía más claro, transformándose en múltiples voces que repetían lo mismo. «No hay salida». Finalmente, llegó a una puerta al final del pasillo. Era idéntica a la puerta de la habitación 403, con su número grabado en metal dorado. Tomó el picaporte, aunque cada fibra de su ser le pedía que no lo hiciera. Cuando empujó la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de espejos, cada uno mostrando imágenes de huéspedes anteriores. Sus rostros estaban congelados en expresiones de miedo y desesperación. Entre ellos, Ethan se vio a sí mismo, atrapado en un reflejo, golpeando el vidrio como si intentara escapar. «No puede ser», murmuró, retrocediendo. Pero las voces en los espejos comenzaron a gritar. Susurros transformados en un coro de desesperación. «Te quedas aquí para siempre». La puerta detrás de él se cerró con fuerza, y la figura oscura que había visto antes emergió de uno de los espejos. Se acercó lentamente, sus ojos brillando con malicia. Ethan gritó, pero su voz fue absorbida por la figura, que extendió una mano hacia él. En un instante, el espejo frente a Ethan lo reflejó de nuevo. Esta vez, no como él mismo, sino como otra sombra atrapada, inmóvil, mientras la figura oscura desaparecía en el cristal. La habitación 403 estaba lista para el siguiente huésped. En la recepción, el recepcionista revisaba tranquilamente los registros, su sonrisa intacta. Otro huésped llegó esa tarde, cansado del viaje y buscando un lugar para descansar.
Bienvenido al Hotel Rosewood, dijo el recepcionista mientras entregaba la llave. Disfrute su estadía. La noche cayó, y las luces cálidas del Rosewood brillaron como siempre, invitando a los curiosos y desprevenidos. Pero si alguien miraba con atención, podía notar algo extraño en las ventanas de la habitación 403. Figuras que parecían moverse detrás de las cortinas, sus rostros apagados y susurros eternos. Porque el Hotel Rosewood no era solo un edificio, era un lugar que nunca dejaba ir a quienes entraban, y sus pasillos oscuros siempre estaban listos para recibir más huéspedes, para siempre.